La palabra metaverso ya forma parte de nuestro vocabulario. Pero, ¿qué significa metaverso? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Para responder estas preguntas, no hay nadie mejor que Yaiza Rubio. Yaiza, ¿dónde estás? Hola Dani, pues como no podía estar contigo presencialmente, te he propuesto esta nueva forma de comunicación, ya que serán las llamadas del futuro. Bueno, pero ¿y si te invito a un café, qué? Venga, va, me has convencido. Bueno, yo creo que es casi obligado empezar con la pregunta del $1.000.000, ¿no? O sea, ¿qué es el metaverso? ¿Nos atrevemos a definirlo? Venga, vamos a intentarlo. Venga. Bueno, se dice que el metaverso es la siguiente evolución de Internet, ¿no? Y que su impacto va a asimilarse al impacto que tuvo el nacimiento de Internet en su día. Lo único que sabemos es que al final el metaverso propone una forma de comunicarnos mucho más humana. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque venimos de una historia de cómo han evolucionado las interfaces cada vez que los humanos nos interactuamos con una máquina, ¿no? Entonces, nacimos pues, con las tarjetas perforadas. Dani, ¿tú te acordarás seguro? Sí. Por lo que lo estudiaste. Todavía tengo unas cuantas en casa, pero eso es cierto. Entonces, nuestro cerebro está acostumbrado a procesar información tridimensional, porque vivimos en un mundo en el que nuestros ojos procesan esa información en 3D. Entonces, ese salto de cambiar de algo de 2D hacia 3D hace que lo aceptemos mejor, ¿no? Y que tengamos una mejor experiencia. Entonces ha evolucionado históricamente, ¿no?, las interfaces de usuario y ahora estamos hablando de interfaces inmersivas, ¿no? Exacto. Y de un concepto que es el de la realidad extendida, donde dentro de ese concepto tenemos tres tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de metaverso estamos hablando siempre de tres tecnologías concretas, que es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Exacto. Todas esas tecnologías permiten meternos en ese mundo e interactuar con objetos virtuales que no existen en realidad, ¿no? Eso es lo que permite ese salto evolutivo de Internet. Eso es. Pero entonces, para que todo se quede muy claro, vamos a hacer una especie de cuestionario. Vale. ¿Qué no es el metaverso? Y a ver si así queda un poco claro. Entonces, ¿el metaverso es como la película de Ready Player One? No, no, para nada. Es solamente un aspecto, me parece. ¿El metaverso son los NFTs famosos? No, no, no. A veces es un componente, ¿no?, que vemos dentro de estos entornos virtuales, pero no, no necesariamente. ¿Y el metaverso es jugar al Fortnite o a Minecraft? No, se dice que el gaming, ¿no?, es la antesala a lo que estamos hablando de experiencias inmersivas, pero no necesariamente tiene que ser el metaverso. Entonces, si metemos en una coctelera todas las tecnologías, todos los avances, tenemos 5G, tenemos realidad aumentada, mixta, virtual, tenemos Web3 y blockchain y cripto, etc. Si metemos todo eso en una coctelera, ¿es eso el metaverso? Bueno, vamos. Hablamos más bien, ¿no? Siempre cuando hablamos de metaverso hablamos sobre todo necesariamente cómo evoluciona la interfaz de usuario, ¿no?, a interfaces mucho más inmersivas. Exacto. No es lo mismo estar como en tercera persona interactuando en Internet, como meterse en primera persona dentro de la experiencia, ¿no? Como si te trasladaras allí, donde ocurre todo. Correcto. Bueno, entonces, si quieres ahora podemos hablar del horizonte temporal. Claro, ¿Cuándo va a pasar todo esto? La verdad es que es la primera vez en la historia, ¿no?, de Internet donde confluyen pues, todas estas tecnologías que estás diciendo, ¿no? Pero lo importante es ver también pues, lo que sería necesario para hacer esto realidad. Y una de las cosas que va a ser seguro necesario es hablar de la interoperabilidad, ¿no? Ya se están creando
organismos internacionales donde los principales players de la industria pues trabajan conjuntamente precisamente creando estándares, ¿no? De cara a que pues los usuarios consuman esto y esto se haga mainstream, ¿no? Que realmente se use, sea algo usable por los usuarios de Internet. Eso es casi seguro. Es que como todavía queda tiempo para la adopción masiva de todas estas experiencias, es fundamental que todos los actores de la industria, ya sean los desarrolladores, los fabricantes, los operadores, se pongan de acuerdo en definir esas tecnologías y cómo pueden interoperar entre ellas. Entonces, el Metaverse Standard Forums es crítico, ¿no? para asegurar que todo funcione bien. Correcto. Luego otro elemento crítico, pues son nuestras redes, ¿no? O sea... Totalmente. 5G en particular, ¿no? Eso es. Lo importante es que los operadores evolucionamos nuestras redes, tanto nuestras redes del hogar como nuestras redes móviles, precisamente para permitir tanto las experiencias de realidad virtual como esas experiencias de realidad aumentada fuera del hogar, ¿no? Que es ahí es donde realmente está el reto tecnológico. Y con el despliegue de 5G en los próximos años, ¿no? De 2, 3, 4 años, que haga que sea todo más, esté todo disponibilizado en nuestras ciudades, en todas las calles, hará que esos casos de uso, sobre todo como tú dices, de realidad aumentada, sean cada vez más posibles y más usados por la mayoría del público, ¿no? Claro, y al final, pues bueno, tenemos, ¿no? Esa parte de estándares, tenemos la red, tenemos las experiencias que construirán los desarrolladores, ¿no? Pero se nos abre un mogollón de, ¿verdad?, de verticales en cuanto a estas experiencias. Totalmente, puede ser casos industriales, de formación remota, de asistencia remota, casos de medicina, comunicaciones y redes sociales en el metaverso, educación, una infinidad, como tú dices, de casos de uso y de sectores que prácticamente todos están afectados o impactados por esta revolución, ¿no? Entonces se puede decir que esto es imparable. Totalmente, lo tengo que hacer imparable porque si no, no podemos asumir que posiciones de escepticismo hacia ello, ¿no? Entonces, es algo que va a pasar y pasará probablemente en los próximos 5 a 10 años y se estima que dentro de 5 años el 25% de los usuarios estén empleando su tiempo en alguna de estas aplicaciones inmersivas. Bueno, pues muchas gracias, Yaiza. Gracias, Dani.